En Jesucristo tenemos la victoria sobre el temor a la muerte. En el siguiente capítulo estaremos tratando este tema. ¿Sabías tú que la muerte no tiene la última palabra? La resurrección de Jesucristo nos asegura la vida eterna. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de Jesucristo, de su vida, de su muerte y especialmente de su resurrección. Los 4 evangelios concuerdan en el hecho de su resurrección. Cada uno complementa el relato de los otros y ninguno de ellos se contradice. Estos 4 diferentes testimonios, que fueron escritos entre ellos con una diferencia de tiempo de aproximadamente 40 años, todos nos confirman que Jesucristo resucitó al tercer día, después de haber muerto al ser crucificado, conforme los profetas hebreos lo habían profetizado 750 años de que haya sucedido. Ninguna otra creencia, fe, doctrina, religión, como quieran llamarla, solo la fe y doctrina cristiana nos habla de un Mesías Salvador que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Jesucristo es la única persona en la historia humana que profetizó sobre su propia muerte, la forma en que moriría y adicionalmente profetizó su propia resurrección de entre los muertos al tercer día. Este hecho fue tan convincente y con tantos testigos que Jesucristo ha sido el único personaje en haber partido la historia en dos, antes y después de Cristo. Está escrito que no hubo ni 1, ni 2, ni 4, ni 10, ni 100, sino que hubo cientos de testigos. Por lo menos hubieron más de 500 cercanos a este gran evento, que testificaron acerca de su resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15:3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme está escrito, y que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, su medio hermano, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo no fue testigo directo de la resurrección de Cristo, sino que como está registrado en el libro de los Hechos y como él lo describe en su carta a los Corintios, Jesucristo mismo se le apareció a él en el camino a Damasco, cuando Pablo, que en ese momento era llamado Saulo, perseguía a la iglesia de Cristo varios años posteriores a la resurrección de Cristo. Los historiadores, escritores, estudiosos dicen que el hecho mejor documentado en la historia es precisamente el de la resurrección de Jesucristo. Dios Padre tuvo mucho cuidado de que así fuera, ya que la doctrina cristiana de la resurrección es el fundamento doctrinal básico del Evangelio de Cristo, esto es, fundamento de nuestra fe cristiana. Está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados y en nuestros delitos. En las Escrituras encontramos 7 resurrecciones que es necesario que conozcamos porque son parte de la doctrina fundamental del cristianismo, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. 1. La resurrección de Jesús constituye el modelo y las primicias de la primera resurrección. Las resurrecciones previas efectuadas por Cristo durante su ministerio terrenal, como fue el caso de Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, fue tan solo temporal, ya que ellos volvieron a morir, pero fueron tan solo una señal y confirmación de que Cristo es la resurrección y la vida. Número 2. Posterior a la resurrección de Jesucristo, como está escrito en Mateo 27:53, algunos creyentes santos salvos del Antiguo Testamento resucitaron y salieron de sus tumbas, apareciendo a muchos en Jerusalén. Los santos que esperaron y murieron con la fe puesta en el Mesías venidero en el Antiguo Testamento, resucitaron posterior a la resurrección de Cristo y subieron al cielo con Cristo, ratificando así que Jesús era el Mesías verdadero. Número 3. La próxima resurrección que estamos esperando serán los redimidos en Cristo que durmieron, esto es, que murieron con su fe y esperanza puesta en Él durante los últimos casi 2000 años, que serán resucitados en el evento llamado el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 4. Los dos testigos de Dios que aparecen en Apocalipsis 11, que probablemente sean Elías y Moisés, profetizarán fuera del tercer templo, que ya pronto será construido por el pueblo de Israel, y lo harán durante 1260 días o 3 años y medio, invitando al pueblo de Israel y al mundo entero a arrepentirse y aceptar al verdadero Mesías Jesucristo. Dice la palabra que al terminar su testimonio, le serán permitido al anticristo que los elimine, a ambos testigos, pero después de 3 días y medio serán resucitados y arrebatados al cielo, dando testimonio de este hecho al mundo entero. Número 5. Los 144,000 hebreos sellados de las 12 tribus de Israel que aparecen en Apocalipsis 14, aparecen también en el monte de Sión, esto es en Jerusalén, y aparecen ya en el cielo con el Cordero. Entendemos que al terminar su ministerio, que durará 3 años y medio, y en el cual predicarán el Evangelio de Cristo después de que la iglesia sea arrebatada, serán llevados por Cristo al cielo como primicias del pueblo de Israel. Número 6. Los muertos en Cristo, que morirán martirizados durante el tiempo de la tribulación por no negar su fe en Jesucristo, serán resucitados en la segunda venida de Cristo, que será visible para todos, y podrán reinar con Cristo durante los 1000 años de su gobierno milenial. Número 7. Al finalizar los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra, habrá la última de las resurrecciones, pero esta será la de los perdidos, de todos aquellos que no fueron salvados por Cristo. Estos son los perdidos de todas las épocas, que serán resucitados para ser juzgados, para ser presentados en el juicio del gran trono blanco, en donde serán condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego. Está escrito en Apocalipsis 20:11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en ellos, en la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron lanzados al lago de fuego, esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.